Estamos de regreso y como lo mencioné hace un momento, la digitalización, ¿no? La inteligencia artificial está desplazando a la mano laboral que tenemos hoy en el mundo. La inteligencia dejó de ser una promesa tecnológica. En el Perú ya forma parte de la agenda del Estado, de las empresas y también del sistema jurídico. ¿Lo aplican bien? ¿Lo aplican mal? ¿No saben aplicarlo? ¿No tienen capacidad? También hay que entenderlo. El país cuenta desde abril con una estrategia nacional de inteligencia artificial del 2026 al 2030. No es que esté solamente pasmado, hay que aplicarlo, por favor. Aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros, que busca ordenar y articular las acciones del Estado en materia de inteligencia artificial. A mí me gustaría saber por qué estamos utilizando y qué resultados concretos estamos obteniendo. Estamos para ello con el director ejecutivo de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial, Rubén Correa. Buenos días. Buen día, Mayra, un gusto estar en tu programa. Le hacía la pregunta de la introducción, ¿por qué estamos utilizando y para qué resultados concretos estamos obteniendo este mecanismo de inteligencia artificial? ¿Por qué estamos utilizando? Yo, la verdad que soy positivo y optimista. Yo más bien creo que estamos subestimando el poder de la IA, porque escucho mucha gente que dice, abogados, médicos, que dicen, bueno, sí puede ayudar, pero siempre prevalece lo que decidamos. Efectivamente, lo que decidamos, lo que sabemos y nuestras políticas públicas. Pero en realidad, insisto, el sistema de inteligencia artificial y todo lo que se ha creado puede mejorar drásticamente nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de la empleabilidad, por ejemplo, de los jóvenes, en el aspecto de la predictibilidad de las decisiones judiciales, por ejemplo, en la gestión de los fenómenos climáticos. En todos estos aspectos, el hecho de que haya un sistema que tiene hardware y software que procesa muy rápidamente puede ayudarnos a definir rutas claras que si alguien no lo utiliza, no lo lee, está perdiendo un gran valor. Está perdiendo un gran valor, porque nótese que Oxford, las mejores universidades del mundo, ya han afirmado que interactuar con uno de estos LLM es como hablar con el 1% de gente más brillante, yo siempre lo digo. Y cuando yo consulto, me doy cuenta de ello. O sea, yo he tenido mucha gente, personal, gente trabajadora, en sistemas, gente informática, gente que hace planes de negocios, por ejemplo. Y lo que yo le pregunto a la IA lo resuelve de manera mucho más coherente que la mayoría. Eso no quiere decir que no sea verificado, ¿no? Eso no quiere decir que no lo leas, no lo analices o por lo menos no lo contrastes. Para eso hay que tener cierta cultura y también pensamiento crítico y capacidad analítica. Lo que usted acaba de mencionar es muy cierto, ¿no? No se está subestimando a la inteligencia artificial, ojo, se está subestimando a la capacidad, a la preparación, al poder estar en la vanguardia que se necesita en este momento la inteligencia artificial a la mano de obra, en este caso. Vayamos al Estado peruano, que no capacita, no prepara, que tenemos inteligencia artificial acá, tenemos, por ejemplo, que ha sido atribuido por el país, cuenta desde abril con una estrategia nacional de inteligencia artificial del 2026 al 2030, que fue aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, a eso voy. Estas personas que van a utilizar la inteligencia artificial, ¿verdaderamente están preparados, capacitados para poder utilizarlo? Bueno, yo he leído la estrategia, de hecho, conversé con el que había dirigido la estrategia nacional, el ingeniero Wester Sela, y bueno, en realidad me parece una buena intención, me parece un avance que se haya hecho ese documento. Sin embargo, muchas de las cosas en el Perú han devenido en debates estériles. O sea, contrariamente a lo que decía Bedoya en su momento, que los gerentes se pueden alquilar y que vale más bien la visión del político, yo creo que el Perú necesita de gente que actúe, que gerencie, que lleve a buen puerto una decisión. Y eso tiene que ver con una capacidad, lógicamente, de conocer a la gente adecuada, al recurso humano, al talento humano, de conocer las herramientas que son los software, que son la inteligencia artificial, de conocer y de tener una visión de país y de tener objetivos claros de cuáles son los problemas y cómo y en cuánto tiempo se tienen que solucionar. Esa mente estructurada, que es un poco de pensamiento analítico, un poco de capacidad computacional y un poco de pensamiento matemático, es lo que se requiere de los líderes. Entonces, yo siempre digo lo que dijo un francés, o sea, que dio una conferencia que dijo: el Perú está
subgerenciado. Espero que ahora, bueno, vemos con optimismo, creo que hay algunas iniciativas de gente talentosa que tiene experiencia gerencial. Yo soy de esa idea, ¿no? Hay gente que decía, no, más vale la visión del político, no, más vale la visión del gerente. Ahora, que el político a su vez tenga la capacidad de gerenciar, pues sería genial, es la hostia. Sobre todo que tenga liderazgo para tomar decisiones no concretas y que respalden a todo el país y a las brechas que tenemos, porque la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, y usted lo acaba de mencionar. Podemos tener un avance, un desarrollo, podemos terminar o disminuir muchísimo la corrupción, podemos disminuir brechas en educación, en justicia, en muchas cosas, pero a mí me gustaría saber desde la experiencia que usted tiene, ¿qué debería notarse primero? El impacto de la inteligencia artificial en la vida de los ciudadanos peruanos. ¿Qué es lo que más notorio que debería resaltar? Primero que las personas, que el Estado promueva el uso responsable. ¿Qué significa el uso responsable? Que siempre diga que existe una base para usar inteligencia. O sea, si tenemos a casi el 50% de la gente que termina la secundaria que no aprueba un test de comprensión de lectura, ¿no? El test internacional PISA, o no pasa la prueba básica de matemáticas, nivel 2 del PISA, entonces tenemos una falencia de origen. Es gente absolutamente manipulable. Gente que se va a creer cualquier cosa que lea, ¿no? Cualquier cosa que vea al preguntarle a ChatGPT. Que dicho sea de paso, o sea, puede fallar, pero la mente entrenada se da cuenta del error, ¿no? O contrastas, o te das el tiempo de contrastar esto. Pero volviendo al tema de la visión país, es decir, el Perú tiene problemas serios. El Perú tiene problemas de seguridad, sin duda. El Perú tiene problema de la crisis del fenómeno del Niño, ¿no? Ahora, ¿se tiene que usar tecnología? Por supuesto que sí. El ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, el ciudadano que ve televisión, no necesita saber exactamente en qué se va a usar tecnología. Eso depende de la cabeza, del líder. ¿En qué se va a usar la tecnología? Si le dices, también se estaría retrocediendo. Lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Se necesita educación para que puedan tener un poco de cultura en cuanto a la inteligencia artificial y podamos estar al alcance de lo que amerita y lo que muestra y nos brinda la inteligencia artificial. Pero tenemos que tener en cuenta que el país, en tema de educación, tenemos un atraso. Un atraso grande. Entonces, ¿cómo buscamos un desarrollo desde ese ámbito teniendo esa falencia? Claro, entonces, esto es un círculo vicioso, ¿no? El Perú tiene grandes potencialidades. Yo soy un optimista del país. Perú está situado estratégicamente, todos lo sabemos. Perú tiene recursos naturales que no tuvo Suiza, ni Suecia, ni los países escandinavos, ni Japón. Y sin embargo, Perú no alcanza a ser un país desarrollado, ¿no? O sea, Chile está cerca del desarrollo. Chile ya fue invitado a la OCDE hace muchos años. Entonces, Perú podría ser un país desarrollado, como lo han sido los tigres del Asia. Pero ¿cuáles son los principales problemas del país? El Perú ya no tiene los problemas que teníamos hace 25 años o 30 años, que yo recuerdo que decían, el gran problema del Perú era la deuda externa. Ese hoy no es un problema, porque en ese momento se exportaba $6.000 millones y hoy se exporta casi 100.000 millones. O sea, ha pasado exponencialmente a crecer las exportaciones peruanas. Entonces, hoy los problemas son otros. Ahora, yo, desde el punto de vista de la tecnología, lo que planteo es que el ciudadano no tiene que saber los detalles. El que gerencia, el que lidera, tiene que saber y tiene que saber dónde implementa para que los ciudadanos reciban un mejor servicio público. O sea, aparte de los dos problemas que he mencionado, uno de los graves problemas del Perú es la administración de justicia, ¿no? O sea, los ciudadanos llegan al Poder Judicial decepcionados, no saben cuándo va a terminar el caso, ¿no? Y si va a terminar. Y si va a terminar, y cuánto van a gastar. Entonces, que el ciudadano tenga predictibilidad de cuánto le puede costar aproximadamente un proceso, en tiempo, en dinero, y si tiene probabilidades de salir favorecido, y que el plazo se cumpla, ya es bastante. Y eso se puede hacer muy fácilmente con tecnología. Eso es muy fácil, solo requiere decisión política y que se implemente. Ahora, entiendo que el Poder Judicial ya está implementando una estrategia de aplicación de inteligencia artificial. Y siempre va a haber trabas porque va a haber personas que quieran en el Estado vivir de los sueldos del Estado, ¿no? Entonces, porque claro, si se vuelve todo más eficiente, pues necesitaríamos a menos de la mitad de la gente que hoy trabaja en el Estado. Ese es un problema que tiene que resolver también el líder. Porque claro, a muchos políticos no le va a convenir decir tenemos que despedir a la mitad de la burocracia.
no le va a convenir. Concuerdo con lo que a usted nadie. menciona, que el Perú tiene muchísimo potencial, muchísima riqueza, tenemos todo para desarrollarnos. Lo que no tenemos es liderazgo político, lo que no tenemos son autoridades que verdaderamente tengan capacidad, eficiencia para desarrollar. Tenemos una deficiencia muy grande de políticos, líderes, que saquen adelante al país. Y por eso tenemos que lamentarnos muchas veces y utilizar herramientas como es la inteligencia artificial, no desesperadamente, porque a mí me encantaría que el Perú tenga esta gran herramienta que les va a servir a muchísimo, incluso para saber elegir por quién votar y por quién no, nunca más. No tenemos instituciones supuestamente autónomas, como usted lo acaba de mencionar, el sistema de justicia. Sin embargo, también hay atrás personas que no tienen el liderazgo, si no tienes cómo gerenciar, como usted lo mencionaba, y no tienes cómo llegar a tener resultados gracias a esta herramienta, ¿cómo aceleramos o cómo crecemos el país? A mí me gustaría, con todo lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que no vamos a tener por 5 años aparentemente, ¿cuál es el principal obstáculo para que la inteligencia artificial transforme realmente al Estado peruano en este momento? Bueno, en realidad no hay muchos obstáculos. Mire, es decisión política. ¿Hay? Yo creo que sí la hay. Yo creo que sí la hay. ¿Cuáles son las principales medidas para tomar esta? Yo creo que pasar a la acción de documentos declarativos, porque la estrategia nacional, el documento y la estrategia son un conjunto de buenas ideas, pero no hay cosas claras. O sea, yo entiendo que en un plan estratégico, en vez de estrategia debería llamarse plan estratégico, debería fijarse fechas y plazos. Sin fechas o sin plazos. Es populismo. Claro. Entonces, al Perú se le mide sin indicadores. Y yo creo que, me parece, y he escuchado a algunas personas, a algunos líderes, hoy, estos días, fijar objetivos. Y yo creo que al Perú se le tiene que medir y un gobierno tiene que medir si la gente de la calle tiene que darse cuenta que ahí viene la eficiencia y ahí viene el bien común de la sociedad. Cuando el líder dice, vamos a mejorar los índices de pobreza de 50 a 15 o a 20, que ahí lo acabo de leer en un titular, a 15 después de estos 5 años. Y sí, ¿cómo lo va a hacer? ese es un indicador clave. O sea, para mí, discúlpeme que discrepe, para mí no es un indicador clave porque tenemos esas cifras, porque nos da distintas plataformas, pero yo quisiera saber cómo lo va a hacer. ¿Nos llega a dar esos resultados esta herramienta de inteligencia artificial? ¿Cómo lo va a hacer de manera concreta? Porque yo para ir a las cifras voy a reducir de tanto a tanto, yo tengo que saber cómo va a hacerlo, ¿no? Bueno, la receta, tampoco ya estos años de tanta cultura donde el conocimiento llega muy fácilmente, ya se entiende que un país más productivo, donde lo que usted produce no vale 1.200 soles, que es el sueldo mínimo, sino lo que usted produce vale 5.000 soles. ¿Por qué vale 5.000 soles? Porque lo que se va a vender como producto es un producto que la gente quiere. Eso se llama productividad. También se puede dar en los servicios públicos. Si un servidor público atiende 10 personas, su productividad puede ser mejor si atiende 20 y tiene el resumen de cada persona que va a venir o el perfil de cada persona o de cada problema que va a atender. Entonces eso se llama productividad. Si un país se vuelve más productivo y si lo que vende o lo que exporta es apetecible y es de calidad, y si generamos talento humano de alta calidad, entonces el Perú se vuelve más productivo. Si a su vez le damos la educación de calidad a la gente, entonces la condición es que el Perú se vuelva más productivo, exporte más. El Perú obviamente tiene que tener infraestructura, mejore la infraestructura, no podemos tener la infraestructura que tenemos hoy, ¿no? El transporte realmente es un problema serio, muy serio en el Perú, que es el indicador de su desarrollo, porque no puedes predecir en cuánto tiempo llegas exactamente a tu trabajo. Eso no puede suceder. Entonces, cuando un país se vuelve más productivo, se puede, y de hecho baja los índices de pobreza. Eso es una receta que ya está. Necesitamos y obviamente, tener esos índices de pobreza reducidos, pero necesitamos tener un país reconciliado. Y eso sí es decisión política, como usted lo mencionaba. Yo me voy con esta última pregunta, porque a mí me gustaría saber qué sectores están más expuestos a cometer infracciones o recibir sanciones por uso inadecuado de la inteligencia artificial. ¿Qué sectores? Bueno, lo que pasa es que acá siempre se ha hablado de... O instituciones. En el Perú siempre se ha hablado de las minorías, ¿no? Que las minorías pueden ser afectadas, puede haber sesgos. Esa es una narrativa que sí, ahora el gobierno está implementando. Así es. Entonces, los sectores que pueden verse afectados, yo más veo beneficios
que afectaciones. O sea, es decir, si se capacita, por ejemplo, a los gestores públicos, a los funcionarios públicos, y se capacita en las universidades, y las universidades empiezan a tener carreras tecnológicas que hoy demanda el mercado, carreras tecnológicas para implementar soluciones informáticas con IA, que hagan más eficiente la empresa, más productiva la empresa y más productivo el sector público. O sea, si vamos a trabajar en estas esferas, que es Estado, obviamente con capacitación, pero con implementación de herramientas, que tiene que tenerlas claras el líder. Universidad, con carreras tecnológicas que hoy demanda la sociedad. Y empresas y emprendedores que mejoren sus procesos con tecnología e IA, entonces el círculo virtuoso va a funcionar. Si además se une para los proyectos de innovación, las empresas auspician a emprendedores o a universidades, entonces vamos a tener un círculo virtuoso donde todo crezca. Entonces, la inteligencia artificial no tiene que ser conocida por todo ciudadano. El que está arriba tiene que implementarla. Y tiene que implementarla dando los pasos necesarios. Ha sido un gusto estar con usted. Esperemos en algún momento tener un país desarrollado, utilizar esta gran herramienta de inteligencia artificial de buena manera, bajo un conocimiento que nos va a ayudar a crecer más. No permitamos que pueda desplazar esta herramienta porque no estamos preparados o no estamos capacitados, porque tenemos un gobierno indiferente incluso para la capacitación y desarrollo de esta gran herramienta. Llegamos al final del programa, nos encontramos el día de mañana a la misma hora. Permiso.